exaltado seas tú. Bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien le habla, su amigo y hermanos en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. Libro de Ezequiel capítulo 36, desde el verso 22 hasta el verso 38. Libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el 21. Y el libro de los Romanos, capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Usted puede comunicarse con nosotros al 809-671-2593. Puede escribirnos a nuestro correo electrónico ricardomoj7, o puede también entrar a nuestra página, aunque temporalmente está fuera del aire, pero le avisaremos cuando estará ya al aire, www.ministeriodirectoalcorazon.com. De igual manera puede descargar nuestra aplicación Mesiánico en Google Play, Play Store o iTunes. Desde Higüey para todo el mundo, regresando a tus raíces. Saludos a todos nuestros delegados y delegadas en todas partes del mundo. Continuamos con los estudios que estamos llevando acerca de nuestra relación con el Eterno paso a paso. Hemos dado 3 estudios y hoy continuaremos con el estudio número 4, con el tema Te habló al corazón. La dinámica de estos estudios es que usted pueda crear una relación estrecha con el Eterno de manera individual y que usted entienda que en todos los tiempos y en todas las épocas lo que ha marcado la diferencia entre un ser humano y otro, es el temor al Eterno y el guardar sus mandamientos. Eso es lo que va a marcar la diferencia. No es sencillamente que usted pertenezca a tal o cual congregación o que usted sea tal o cual persona. No, lo que va a determinar su salvación y lo que va a determinar su perdición es la relación que usted tenga con el Eterno, la manera en que el Eterno trata con usted y la manera en que usted se maneja con el Eterno. Ese es el móvil de estos estudios, porque no es menos cierto que las religiones se mueven mucho y muchas veces de manera injusta. Con esto le quiero decir, en todas las religiones el común denominador es el dinero. Y si la salvación dependiera de las religiones, no importa si es judaísmo, cristianismo, lo que sea, si la salvación dependiera de ahí, pues los pobres no se salvaran. Porque el factor denominador de todas las religiones es el dinero. Por eso estos estudios están enseñando a las personas, a usted relacionarse con el Eterno, desde su hogar, desde donde se encuentre, para que usted pueda conocer cuál es el propósito del Eterno para usted. En todos los tiempos en los cuales el Eterno ha tratado con el hombre, lo que han adulterado, cambiado, magullado, triturado, esa relación o ese propósito han sido los propios hombres. Cuando un hombre comienza a poner de su ingrediente y comienza a opinar y comienza a poner cosas que el Eterno no puso, ni a decir cosas que el Eterno dijo, ni tampoco a escribir cosas que el Eterno no le ha mandado, ahí se daña el propósito. El Eterno dejó su Torá. La Torá se la dio a Moshe. Moshe se la dijo a Aarón. Aarón a sus hijos. Y luego Moshe se la dijo a todo el pueblo. Por eso la parashá que pasó habla mucho de esto. La parashá Kedoshim, parashá 30, y el capítulo 19 de Levítico dice, habló el Eterno a Moshe y dijo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Hoy en día hay, como en todos los tiempos,
hay mucho exclusivismo, hay gente que cree que ellos son lo que se van a salvar, y lamentablemente le tengo mala noticia, la última palabra la tiene el Eterno. Por eso, conozca los mandamientos, guarde Torah, no se lleve de lo que dicen, de que no, que la Torah no es para mí. Guarde Torah, sírvale al Eterno, búsquelo, porque lo que va a determinar el futuro de su vida espiritual es la relación que usted tenga con el Eterno. Y para usted tener una relación con el Eterno, necesariamente usted no tiene que estar metido en un lugar todo el tiempo y que lo estén empujando. ¿Por qué? Porque eso es algo personal. Siempre le digo, hay dos cosas que son individual e indivisible: la muerte y la salvación. Usted se va a morir solo y usted se va a salvar solo. Toda la metodología que los hombres se han inventado muchas veces para tratar de seguir manipulando, engañando a la gente, toda esa metodología, la gente tiene que despertar y tiene que comprender que la salvación no depende de nadie, sino de usted mismo, y que el único que murió por usted fue Yeshua, y que usted tiene cuidado a quién usted le tiene que llamar líder y quién es que lo está dirigiendo, para que no vaya usted a perderse en el camino como ha pasado. El sectarismo es malo, los extremos son malos, y por eso conozca la manera a través de la cual el Eterno habla a su corazón, para que usted pueda conocer si verdaderamente usted tiene experiencias con Él. De modo que este estudio va a ayudarle a que usted siga construyendo ese conocimiento, porque el conocimiento es una construcción. Y todas esas herramientas que nosotros damos, lo hacemos con la intención de que la persona, dependiendo de su necesidad y de su interés, vaya construyendo algún tipo de conocimiento que le vaya a ayudar en el transcurso y su trayectoria de su vida espiritual. Pero mire, el judaísmo nos salva, el cristianismo nos salva, el catolicismo nos salva, ninguna religión salva, escúcheme bien, ninguna salva. Lo único que salva es usted creer que Yeshua es nuestro Mashiach, que solamente hay un Elohim, es decir, un solo Dios, que es el Dios de Israel, aquel Dios que se le reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob, aquel que en el monte Sinaí le dio la Torá a Moshe, y que esa Torá se la pasó al pueblo para que el pueblo se le enseñara a las naciones, y luego todas las naciones conozcan su propósito. Y de ahí en adelante, esa Torá está ahí para que usted la estudie, para que usted conozca. Eso es lo que va a determinar su salvación. No es la iglesia donde usted asiste, no es el líder que le está dirigiendo. Bueno, el líder que le está dirigiendo puede incidir mucho en eso, porque si usted a hoja ciega hace todo lo que ese líder hace, usted se va a perder si está también él perdido. Entonces tenga mucha cuenta con el sectarismo, porque a través de la historia nos hemos dado cuenta que el sectarismo lo único que ha hecho es arrastrar a muchos inocentes a la perdición. Entonces preocúpese usted por buscar su propia salvación y deje de estar creyéndole a todo pasacantando que pasa por ahí presumiendo que tiene o que sabe las cosas. La salvación es individual e indivisible, y usted se salvará solo o de igual manera se perderá solo. Así que vamos a ver nuestra relación con el Eterno paso a paso. Tema 4, te habló al corazón. Porque el Eterno habla. El Eterno habla y tiene muchas maneras de hablar. Por eso, usted tiene que conocer cuál es la manera a través de la cual Él le habla. Cada ser humano, en cada tiempo, el Eterno ha tenido una manera de comunicarse con las personas, pero el Eterno a cada persona le habla. Y por eso usted tiene que conocer cuál es la manera que le habla a usted. Te habló al corazón. Mire, ¿cómo sé la manera en que el Eterno me habla? Es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Cómo yo puedo saber la manera que el Eterno me habla? Mire, si yo hablo en términos personal, a mí el Eterno, yo he escuchado voz audible,
me habla a través de sueños, a veces he visto revelaciones. Yo tengo la manera en la cual el Eterno me habla a mí, pero eso es a mí. No quiere decir que de la misma forma le hable a usted. Pero hay que entender algo. Existe una revelación de su palabra y una revelación especial. La Torá es la manera a través del cual nos habla, a través de su palabra. Pero hay una revelación especial que es de la manera que Él habla a cada persona individualmente. Vamos a ver, el libro de Job nos da una pista sobre la manera que el Eterno habla a los hombres. Mire, busque el libro de Job, capítulo 33, 14 y 15. Dice, ciertamente, Elohim habla una vez y otra, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído a los hombres y sella su instrucción. Entonces Él abre el oído de los hombres para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Ahí nosotros podemos ver algo. Mire, primero habla a través de un sueño, a través de una visión, cuando el sueño cae sobre los ojos de los hombres. Por lo tanto, vamos a estar hablando de los sueños, porque los sueños hay que estudiarlo para conocer en qué consisten. Entonces, ¿qué es el sueño? Vamos a comenzar hablando qué es el sueño. El sueño se define como el estado de inconsciencia del que se puede ser despertada una persona mediante estímulos sensitivos o de otro tipo. Hay que distinguirlo del coma, que es el estado inconsciente del que no se puede despertar a una persona. El sueño está integrado por múltiples fases, desde lo más ligero hasta lo más profundo. Entonces nosotros podemos ver ahí en esa definición del sueño, que como dice ahí, es un estado de inconsciencia del que se puede despertar a una persona mediante estímulos sensitivos. Es decir, cuando una persona está durmiendo, es como si fuera que el sistema operativo está silente, ¿verdad? Y acerca de los sueños, la ciencia ha querido hacer múltiples investigaciones, pero los sueños arrojan cierto tipo de misterio que a veces es un poco indefinido. Pero el sueño hay que diferenciarlo de la coma. Cuando una persona está dormida, usted puede despertarlo. Pero cuando una persona está en coma, producto de algún accidente neurocerebral o de algún accidente automovilístico, etcétera, o que se dio un golpe en la cabeza, ahí es difícil despertar a una persona porque ya eso va apegado a un problema. Pero el sueño como tal, cualquier persona usted puede despertarlo, pero no puede despertar una persona que esté en coma. Entonces, el sueño se define como un estado de inconsciencia. El cerebro como que se apaga. No el organismo, sino el cerebro. El cerebro se apaga y se queda como cuando usted pone una computadora que la pone a hibernar. ¿Ve? Entonces yo siempre he dicho que lo más que se parece a la muerte es el sueño. Yo siempre lo digo. Lo más que se parece a la muerte es el sueño. Cuando usted se acuesta, usted inconscientemente se muere. Y luego cuando despierta, resucita. Eso es lo más que se puede parecer al sueño, la muerte. Entonces, en otra definición, hay muchísimas definiciones sobre el sueño, pero todas coinciden en lo mismo. Son una continuidad de imágenes y sonidos que crea y produce nuestro cerebro cuando está dormido. Todos esos sueños que muchas veces producen, por eso hay que entender claramente, cuando la Escritura dice que habla en sueño, obviamente por eso hay que analizar los sueños, hay que tener mucho cuidado con los sueños. Ahora le voy a decir algo respecto a esto. En nuestros países se utiliza mucho todas esas manifestaciones de los sueños para atraer otras cosas. Ven conmigo, por favor. Muchas veces nosotros vemos que en los pueblos hay gente que se le llama los arregladores de sueños. Y son gente que viven de eso. Tienen hasta su significado.
si usted se sueña con culebras, si usted se sueña con esto, si usted se sueña con lo otro. Y hay gente que vive de eso. Una vez hubo una persona que dijo que los sueños solamente son ilusiones que nunca han sido realizadas. Pero hablando en términos biológicos, podríamos decir mucho de los sueños, pero si nos ponemos a investigar, tendríamos que agotar 2 o 3 programas solamente para hablar de los sueños en cuanto a lo que es el aspecto biológico, ya tomando en consideración o en referencia todos esos estudios que se han hecho del sueño. Pero hay muchas definiciones. Entonces, vamos a ver otra definición de los sueños. Es un estado fisiológico, míralo ahí, es un estado fisiológico activo, recurrente y reversible, ¿ve? Reversible, en el que baja el nivel de vigilancia, estando disminuida la percepción y la capacidad de respuesta a los estímulos ambientales. Ahí esto se está tornando más biológico. Su condición de reversible es diferente del coma. ¿Por qué es recurrente e irreversible? Porque usted puede despertar a una persona que esté dormida, pero no puede despertar a una persona que esté en coma. Y en términos teóricos, porque yo no soy un perito en la materia, habla de la regulación propia, que es neurológica, una consolidación de la memoria, una función de algunos neurotransmisores, endocrino y metabólica, regulación de la temperatura corporal, producción hormonal, inmunológica, cardiorrespiratoria. Todo eso tiene que ver con los sueños. Quizás un neurocirujano pudiera hablarle más, o un psicólogo, etcétera. Entonces, hay sueños, dice un adagio, que hay sueños de lo que no quisiéramos despertar y hay realidades que quisiéramos que fueran solo un sueño. Eso es una realidad. A veces la vida nos mete en situaciones que quisiéramos que fuera un sueño. Por ejemplo, yo he visto la muerte de personas, amigos, que me ha dolido mucho y parece como si eso fuera un sueño. Por eso dice esta expresión que hay realidades que nosotros preferiríamos que fuera un sueño, pero de igual manera tenemos sueños que quisiéramos que fueran realidad. Y realmente es así. ¿Por qué? Porque la vida está compuesta de muchísimas cosas que muchas veces no son de las mejores. Hay situaciones en las que el ser humano pasa muchas veces que uno quisiera que eso fuera como un sueño, pero realmente es algo real. Y de igual manera sueña cosas que quisiéramos que uno nunca despertara para poder estar en ese virtualismo, ¿verdad? Por eso fíjese que las películas en 3 dimensiones han acaparado tanto la atención de la gente, porque eso engaña al cerebro. Y ahora con el 4D, mucho peor. Entonces, realmente el cerebro es una máquina que hay que estudiarla y conocerla a profundidad. Para continuar, vamos a hablar ahora de los trastornos del sueño. Hemos querido hablar del sueño en primera instancia por lo que nos dice Job, que dice que en una o en 2 maneras nos habla el Eterno, en sueño. Entonces usted puede ver que hay que tener cuidado con todo lo que soñamos, porque no todo lo que soñamos proviene del Eterno. Para aquellos que son tan apegados a los sueños y que viven diciendo que los sueños, hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno sueña y con algo que el Eterno realmente esté tratando. Y por eso es que se trata el tema. Mire, vamos a hablar de los trastornos del sueño. Grupo de trastornos que interfieren con el patrón normal del sueño de un individuo. Cantidad, calidad, regulación del sueño y la vigilia. Aquí dice que son patológicos cuando se mantienen en el tiempo e interfieren con el funcionamiento normal del individuo y afectan emocionalmente la vida social, laboral y escolar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno tiene una rutina de sueño, por ejemplo, uno tiene que dormir todos los días de 7 a 8 horas. Uno tiene que dormir diario. Pero hay gente que no duerme. El no dormir es un problema. Porque cuando una persona no puede consolidar o conciliar el sueño, es una persona que vive depresiva, es una persona que vive malhumorada, es una persona que vive enferma,
¿Por qué? Porque el cuerpo no descansa, o sea, su cerebro no descansa. Está encendido 24 horas. Y si no puede consolidar el sueño, obviamente eso va a traer otro deterioro de su organismo que puede causar cantidades de problemas. Por eso existen otros factores referentes al sueño que vamos a seguir mirando, pero una persona que no duerma es una persona que tiene que ir al médico, tiene que ver qué es lo que está pasando. Muchas veces se quieren adueñarse de medicamentos para dormir y esto no es recomendable, porque cuando una persona se hace dependiente de medicamentos para dormir, eso puede causarle otros problemas, porque el ser humano tiene que descansar. La noche se hizo para descansar. Por ejemplo, a mí me ha pasado cuando uno viaja a lugares donde hay, por ejemplo, 6 horas de diferencia, al organismo le cuesta adecuarse a esa rutina, porque son 6 horas de diferencia. Aquí ahora mismo son la 1 de la tarde, por ejemplo, pero en otro lado ya son las 8 de la noche. Entonces, cuando uno cambia bruscamente, que se va de un continente a otro, esto le provoca a uno muchísimos problemas biológicos. El estómago se distorsiona, el sistema inmunológico se distorsiona. ¿Por qué? Porque ese cuerpo no está acostumbrado a ese clima, a ese horario, etcétera. Y luego el cuerpo, hasta que no se acostumbra a esa rutina, uno le da mucho insomnio. Pero realmente el no dormir es un problema y cada persona tiene que verificar qué pasa. Mire, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con los sueños también, que es la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es más comúnmente asociada con la narcolepsia. Así dice este tema, la narcolepsia, que es un trastorno más serio del sueño. Sin embargo, según The Therapies Unlimited, la parálisis del sueño afecta del 20 a 40% de la población, comenzando a los 10 años y disminuyendo después de los 17 años. Esa parálisis del sueño está asociada con muchísimas cosas que cada uno de nosotros en cierta manera hemos pasado por esa situación. Y de ahí es donde le decía que a veces la ciencia es un poco difícil poder determinar ciertos sucesos que le acontecen a la vida del ser humano en cuanto a lo que es el sueño, como por ejemplo, mire, la parasomnia del sueño, que son las pesadillas, la parálisis del sueño, el sonambulismo, terrores nocturnos, somniloquios, hablar dormido, despertar confusional, despertar de un sueño profundo, movimiento rítmico durante el sueño. Pero fíjese algo que se ha puesto aquí, mire, las pesadillas, el sonambulismo y los terrores nocturnos. Ahora bien, vamos a entrar en esto ahora. Mire, ¿qué le puede provocar pesadilla a una persona? Si de una manera u otra, todo lo que nosotros hacemos diariamente, esas actividades se quedan marcadas en el cerebro y posiblemente esto provoca sueño, provoca algún tipo de sueño, dependiendo de la acción que nosotros vivimos. Entonces podemos ver que lo que usted le entra a su cerebro, eso puede incidir en algún tipo de somnolencia o de parálisis. Por ejemplo, aquellas personas que son inclinadas a estar mirando películas de terror. ¿Usted cree que una persona que viva mirando películas de terror va a tener buenos sueños? Por eso, hay que ver, cuando usted tenga un niño que no duerme, cuando usted vea que está pasando algún problema, verifique a ver qué está mirando ese niño. Las películas de terror, una persona que se acueste a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana mirando una película de terror, no va a soñar con angelitos. Una persona que vive el día entero jugando Atari, de Mortal Kombat, y que solamente, o matando zombies, esa persona con el tiempo se va a frustrar. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros le metemos a nuestro cerebro. Muchas veces la parálisis del sueño viene por esto. ¿Y qué es la parálisis del sueño? Muchas veces personas que sienten que se le sube algo encima y como que lo está ahorcando. Los psicólogos tienen una definición de eso, pero usted sabe que la Biblia le llama espíritu de las tinieblas, que no podemos descartar el hecho de que la tierra
está llena de espíritu de las tinieblas. La Escritura dice en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Hay operaciones demoníacas que también influyen en lo que es la parálisis del sueño. Y usted se ha sentido como que hay un espíritu que se le ha subido encima en el pecho y lo ha querido ahorcar, y usted se siente que alguien le domina. Todos hemos tenido ese tipo de sueño. Yo tenía ese tipo de sueño. Entonces, por eso, una persona que es inclinada a la película de terror, a la película de guerra, a la película donde hay mucho derramamiento de sangre, o ese niño que está expuesto a esos juegos tan violentos, obviamente no va a soñar con angelitos. El cerebro en su sueño va a reproducir eso que está mirando en la televisión o en el internet o lo que sea, porque ahora la televisión ha sido desplazada por los teléfonos. Ya en cualquier tablet, cualquier niño que tenga una tablet con internet o con wifi, ve que está mirando todo tipo de cosas por ahí, sin supervisión del padre o sin supervisión de la madre. Eso no va a provocar buen sueño a los niños. Gente que no oran, gente que se acuestan ahí, se tiraron y ya. No, ni siquiera se arrodillan para decir gracias eterno porque me diste la vida, sino se tiró ahí en la cama, muchas veces hasta con todo y ropa. No van a soñar con angelitos, van a soñar con todo lo que vivieron en el día y todo lo que vieron. Entonces, las pesadillas, dice que 1/3 de la noche el niño recuerda vívicamente y explica que lo ha soñado y le ha despertado generalmente en hechos angustiosos vividos. De ahí viene la frustración. Un niño que fue violado nunca va a dormir bien. Un niño que vio cómo su papá mató a su mamá, cómo su papá le dio golpe a su mamá, o violó a su hermana, o vio algún tipo de violencia, no va a dormir bien. Ese niño va a vivir frustrado, nunca va a conciliar el sueño. Ahí la parálisis del sueño, que se define como la incapacidad para mover de forma voluntaria un grupo de músculos. Y al inicio del despertar, la parálisis hipnopómpicas, al dormir, la parálisis hipnagógicas, vivido como una situación aterradora. Esos espíritus que usted siente como que se le suben encima del pecho y lo neutralizan, y usted no se puede mover, y usted quiere llamar a una persona, pero no le sale la voz. Todo eso se llama parálisis del sueño. Ahora bien, ahí tenemos los terrores nocturnos, el sonambulismo, que esto es muy serio, personas que hablan dormido. Y aquí entramos en la narcolepsia. La narcolepsia es un síntoma asociado a la parálisis del sueño, y al despertar por la mañana durante el episodio, los pacientes padecen estar despierto y consciente, pero son incapaces de mover ni un músculo. Míralo ahí, lo que usted está viendo, ahí. A veces usted siente espíritus que se le suben encima. Científicamente esto no es fácil de comprobar, pero la Escritura dice claramente que los espíritus de las tinieblas andan por lugares tratando de destruir, de acabar, y cuántas personas no se han muerto. Entonces, los sueños que habla Job, en el cual el Eterno habla a través de los sueños, no son este tipo de sueños. ¿Ve? Mire aquí algo. A los que no conocían este tema, mire, el súcubo y el íncubo. El súcubo es un espíritu que se transfigura en una mujer para atacar a los hombres de noche. Y el íncubo es un espíritu masculino para atacar a la mujer. ¿Cuántas personas no han tenido este tipo de experiencia? Esos espíritus, usted lo puede buscar su definición, y a través de todos los tiempos, en toda la cultura, estos espíritus, cambiando de nombre, en cada cultura se le llama de un modo diferente, pero el súcubo y el íncubo son espíritus de las tinieblas que existen y son reales. Por ejemplo, hablando del súcubo, que estos estudios nosotros le estamos dando en la congregación, ven conmigo por favor, y allí en la congregación no dimos mucho detalle de esos espíritus, porque realmente la Torá a nosotros nos prohíbe que utilicemos en nuestra boca los nombres
de los ídolos falsos. Pero, ¿usted se cree que puede haber menos de ahí en una casa donde vivan encendiéndole vela a los ídolos? Donde se esté practicando la brujería, donde se practica la hechicería, donde hay gente que está apegada a toda esa suciedad espiritual, o que algún miembro de la familia está incursionado en ese tipo de brujería. Hay muchas cosas que la gente lo obvia, pero cuando usted analiza el punto de creencia popular de muchas familias, busque que en la familia hay alguien que estaba conectada con algún tipo de espíritu, y todo el que es de esta isla sabe que aquí existe lo que se conocen como los altares, donde se invocan a espíritus, donde hay personas que se le montan esos demonios. Cada uno de nosotros hemos visto ese tipo de experiencia. Espíritus que hasta reclaman la vida de personas y reclaman la vida de seres humanos. Los famosos espíritus que le dicen los caballos y que tienen cantidades de manifestaciones. Una cultura que se está tratando de meter aquí poco a poco es el gagá. Toda esa cultura de creencia popular no son buenas para lo espiritual, son dañinas. Porque mire a ver cuál es la objetividad de un gagá. Ya eso se está mirando aquí normalmente. Mire que para la semana de parranda y para la otra semana, mire cómo anda la gente detrás de un gagá, un hombre que tiene cantidades de carátula, de esqueleto y de cantidad de cosas, y ya hasta dominicanos están incursionando en esas cosas. Y el artista lo ve como una tradición artística, pero no. Todo el que se pone a jugar con fuego sabe bien que se va a quemar. Se va a quemar. Entonces nosotros, la Escritura dice en el libro de Deuteronomio que nosotros tenemos Deuteronomio 18, tenemos que rechazar toda esa cultura y toda esa práctica demoníaca que las naciones practican, porque por esas cosas el Eterno echó fuera a esas naciones, los cuales adoraban a los demonios, le ponían a sus hijos a Moloch, a Baal, al Señor y todas esas cosas. Esas culturas se han transmitido de una cultura a otra, y en cada país, de una manera u otra, incide en la vida de una determinada población. Por eso usted ve que en una casa donde hay altares, usted ve que ahí todo el tiempo hay una miseria, porque Satanás no va a dar nada bueno. ¿Qué puede dar a Satán? Nada bueno. Fíjese el modo de vida de esa gente que vive apegado a la hechicería, a todo ese tipo de creencia. La vida de esa gente muchas veces termina en desgracia. Mire los familiares de los que practican tales cosas. Entonces, todas esas cosas hay que sacarlas de la casa. Porque donde está la tiniebla, ¿qué es lo que va a reinar? ¿Tinieblas? ¿Usted cree que un niño va a tener buenos sueños cuando está al lado de un altar que tiene a todos los demonios ahí? Todo esto provoca parálisis del sueño. Y yo he visto cómo en esas manifestaciones de demonios hay demonios que reclaman personas y le dicen, este es mío, como que ellos han hecho gente. ¿Por qué? Porque el ser humano es atrevido. Aquí en este pueblo se practica mucho la brujería, se practica demasiado la brujería, y entienda bien que todo el que practica la brujería no le va a venir cosa buena. Todo el que anda detrás del brujo, todavía en este tiempo hay gente que anda detrás de los brujos. Hay mujeres que andan detrás del brujo para que le amarre al marido, y leyendo la taza y haciéndole brujería. Toda esa cosa, yo pensé que para estos tiempos tan modernos no iban a existir. Ahora es que eso existe, porque ya yo he visto hasta programas de brujos y dando consejos y dando números y dando esto y dando lo otro. Entonces toda esa cosa no va a provocar un buen sueño. No es la verdad que si usted está jugando con Satanás, usted va a soñar con el Eterno. Si usted está jugando con demonios, usted no va a soñar con ángeles. Entonces todas esas cosas, verifique a ver por qué no duerme, por qué el niño no duerme, por qué lo está impactando, por qué el joven se despierta mojado, por qué la señorita tiene tal o cual cosa. Investigue. ¿Por qué? Porque eso trae pobreza mental, espiritual, académica, en todos los aspectos. Hay que renunciar a todo ese tipo de cosas, de maldad. Toda esa maldición hay que sacarla de la casa. Todo eso hay que echarlo fuera y darle libertad
e invitar a que sea el Eterno que entre y se siente en el seno del corazón de la casa para que las cosas puedan marchar bien. En este pueblo hay mucha suciedad y en muchas partes. Gente andando detrás de los brujos, de los hechiceros, que le den números, que le multipliquen dinero. Todo eso no va a provocar cosas buenas ni va a provocar sueños buenos. Bien, entonces investigue lo que es el súcubo y lo que es el íncubo. Mírelo ahí cómo se escribe, súcubo e íncubo. Investigue usted eso para que usted vea lo que es el daño que puede ocasionar esto. Muy bien, entonces, tocante a los sueños, ya hemos visto que es algo biológico, es algo del cuerpo, pero la Escritura dice en el libro de Job, donde hemos leído, que el Eterno habla a través de los sueños. Pero cuando el Eterno habla a través de los sueños, no va a ser a través de que un perro que me está hablando, un gato que me está hablando. No, yo creo que si el Eterno da un sueño y el cual habla, así como lo tuvo José, así como lo tienen personas que se ve que el Eterno habla. En una o en dos maneras el Eterno habla. En el sueño, cuando el sueño cae sobre los ojos de los hombres. Entonces analice a ver, porque yo he escuchado personas contar sueños que uno se asombra. Yo he escuchado personas decir y contar ciertos sueños, que esos sueños son del Eterno, que eso ni me voy a molestar a decirlo. Entonces investigue acerca de lo que es el súcubo y lo que es el íncubo. Nunca se acueste sin orar. Haga sus tefilot, recite su Shema. Enseña a sus hijos a recitar el Shema. No se puede ir a la cama sin antes darle gracias al Eterno. Ore, dele gracias al Eterno. No, hay gente que se tira ahí tumplum en esa cama y ya. Obviamente, si usted no invita al Eterno a entrar a su vida, va a entrar el demonio. Los demonios van a entrar. Así es, así es. Entonces, vamos a ver, aprendiendo a escuchar la voz del Eterno. Por aquí, por favor. Aprendiendo a escuchar la voz del Eterno. Bien, mire, el Eterno tiene por lo menos 6 o 7 maneras de él hablar. Uno, en voz audible, como dice el libro de Génesis, capítulo 3, verso 8. Dice el libro de Génesis, capítulo 3, verso 8, y Adán escuchó la voz que se paseaba en el huerto ¿y qué dice este texto? Y se escondió. Ahí dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, Bereshit capítulo 3, verso 8. Para que usted vea ahí lo que dice. Dice claramente, y ellos oyeron la voz del Eterno caminando por el paraíso a la hora de la brisa de la tarde, y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia del Eterno en los árboles del jardín. Y el Eterno lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz mientras caminaba en el paraíso y tuve temor porque estoy desnudo y me escondí. Entonces, ahí está la primera palabra. Mire, voz audible. Como le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Hay que experimentar esa voz. Luego, la segunda, a través de los profetas. Como dice el libro de Jeremías, capítulo 18. Dice el 18 de Jeremías que el Eterno le habló a Jeremías y le dijo, vete a la casa del alfarero y ve cómo el alfarero hace una vasija y luego la vasija se caía y se desbarataba y luego el alfarero venía y la armaba. Entonces Jeremías fue y le dijo al pueblo, así mismo como el alfarero destruye la vasija y la vasija se destruye en ella, así mismo ustedes son en mi mano, oh casa de Israel. Igualmente a través de su palabra, como dice Deuteronomio capítulo 6, verso 1, dice, si tú escuchas mis palabras que yo te estoy dando hoy, queriendo decir claramente que el Eterno habla a través de su palabra. Aunque yo no sé si como está en el libro de Deuteronomio, mucha gente dice que esa palabra ya está abolida. Deuteronomio capítulo 6, verso 1, podemos leer claramente lo que dice, usted lo puede buscar ahí también en su casa. Ahora esta es la misma y los mandamientos y los estatutos que el Eterno, su Elohim, ordenó enseñarle a ustedes para que obedezcan en la tierra a la cual están cruzando para poseer. ¿Ve? A través de su palabra.
Número 4, a través de animales. Coincidencialmente, quiero que usted sepa que aquí habla acerca de Balaán. Y mire lo terco que fue Balaán. Balaán, aquel falso profeta que era divino, el cual iba a maldecir al pueblo de Israel. Este profeta, que era un buscador de riqueza, el Eterno tuvo que hablar a través de la asna. Y este hombre estaba pero tan ciego que continuó hablando con el asna. Continuó hablando con el asna. Pero dice la Escritura que el ángel se paró delante del asna y el asna vio el ángel y no quiso continuar y lo que hizo fue que se echó a un lado. Y este hombre ciego entonces comenzó a golpear el asna y el Eterno abrió la boca del asna y le pregunta, ¿por qué me pegas si yo te he llevado todo el tiempo? Y este hombre estaba tan ciego que entonces le contestó, porque tú no estás caminando. Pero vamos a hablar de la sensibilidad de los animales. Ustedes sabían una cosa, que los animales advierten cuando algo natural va a pasar. Los tsunamis normalmente cuando van a acontecer, los peces sienten esto. A veces los caballos, los perros sienten esas cosas porque los animales sienten. Y muchas veces nosotros tenemos ahí la respuesta a situaciones naturales que van a pasar y no nos damos cuenta. Los propios animales sienten cuando algo malo va a pasar. El perro, el caballo, las aves. Cuando hay algo negativo que se está moviendo, los animales sienten eso. Y muchas veces nosotros que tenemos más juicio, porque los animales no tienen juicio, tienen instinto. A veces el hombre con todos sus 5 sentidos, que no lo tienen los animales, el hombre muchas veces es más bruto que el propio animal. Eso es así. Pero aquí en este caso, Balaán no pudo escuchar la voz del animal. Sin embargo, el Eterno usó la voz de un animal. Usted sabe a dónde puede quedar la degradación de un hombre, que el Eterno tiene que usar un animal para hablarle. Esto puede ser algo alegórico, pero son tantas las veces que el Eterno le habla y le habla y le habla que no escuchan. Hay una canción de un cantante secular, creo que se llama Bob Marley, creo que dice que él estaba sentado en su casa y de repente escuchó la voz de unas aves que le decían que no te preocupes, que todo va a salir bien. Y él lo dice en esa canción, no te preocupes acerca de nada, todo va a estar bien. Y esas aves le cantaban. Esto puede ser una metáfora, ¿ve? Pero a veces los animales sienten las cosas malas que van a pasar y muchas veces el ser humano no se percibe de esas cosas. A veces la vida del hombre corre peligro y el perro siente ese peligro, o el caballo siente ese peligro, o el gallo, o la gallina, cualquier ave. Y el hombre con todo y ese conocimiento que tiene, muchas veces cae. Entonces el Eterno habla muchas veces a través de los animales. Los animales sienten. Los animales perciben cuando algo va a pasar. Por eso, pero imagínense una persona que está cegada por el odio, que maltrata a los animales, que destruye a los animales, no tiene sensibilidad. No puede tener sensibilidad porque ese corazón está ciego. Ese corazón está totalmente destruido y por eso cae en presa de las desgracias. Luego hablamos a través de los sueños, como dijo Job en el capítulo 33, verso 14, a través de los sueños, ¿ve? Pero esos sueños hablan claro, el Eterno habla claro. A mí el Eterno me habla a través de los sueños. Y yo sé cuando el Eterno me está hablando, y yo sé cuando es la carne, y yo sé cuando son los demonios, porque la voz del Eterno es incomparable. ¿Cómo usted puede percibir que el Eterno le habla a través de los sueños? Porque ese sueño es incomparable con otro sueño que usted haya tenido con otro tipo. Y también habla al corazón. ¿Cómo habla al corazón? A través de una experiencia personal. Yo he sentido muchas veces situaciones que voy para un lado y dentro de mi corazón
yo siento algo que no debo de ir y no voy. No voy. Sencillamente no voy. Se me mete esa sensación de no ir y no voy. Y a veces voy caminando por un lugar y me da la impresión como que no debo de meterme por un lugar y doy la vuelta y no me meto. Y veo que después pasa algo. Entonces, de una manera u otra, a través de la experiencia personal, el Eterno habla al corazón. Cada persona tiene que determinar la manera, tiene que buscar ese nexo, esa conexión con el Eterno, para que conozca la manera que Él habla al corazón a través de la experiencia personal. Yo puedo decir que el Eterno habla a mi corazón, porque yo lo he experimentado. Por eso, cuando yo no siento hacer algo, yo no lo hago. No lo hago. Cuando no siento de ir a un sitio, no voy, porque he tenido esa experiencia personal con el Eterno. Entonces, aquellos que dicen que no entienden cómo el Eterno habla, procure cuando Él le habla a través de voz audible, a través de los profetas, a través de su palabra, muchas veces hasta a través de ciertos animales también, a través de los sueños, y luego a la experiencia personal al corazón, esa corazonada, esas maneras el Eterno habla. Entonces, la voz del Eterno tiene principios de la guía divina. Mire, el libro de Juan capítulo 10, versos 3 y 5 dice: a él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce fuera. Y cuando saca afuera toda la suya, va delante de ella. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí hablaba Yeshua que las ovejas de él escuchaban su voz. Las ovejas que son de Yeshua escuchan su voz porque conocen la voz de su amo. Por eso hay que tener mucho cuidado quién le habla. Hay mucha gente que vive diciendo: te tengo un mensaje de parte de no sé quién. Hay que ver qué mensaje que trae, porque yo conozco la voz de mi pastor. Yo conozco la manera en que habla a mi vida y la manera en que yo puedo conocer que Él es que me está hablando. Entonces, las palabras importan y son la manera de comunicarnos y relacionarnos con los demás. En la familia es importante el diálogo sincero y la comunicación. Oiga bien, el Eterno ha hecho todo ordenado. Y Él hizo un hombre y una mujer para que ese hombre se reprodujeran y tuvieran hijos. Ese hombre hiciera el papel de protector y esa mujer, la mujer tiene una protección sentimental. Pero ¿qué sucede cuando en esa relación no hay comunicación? Asimismo, como el Eterno se ha comunicado con los hombres, los padres necesitan comunicarse con sus hijos. Hoy hay un problema. Que no hay comunicación en la familia. Cuando no hay comunicación, no hay manera de que el hijo pueda reconocer la voz del hombre que habla, porque ese hombre no fue un hombre responsable. No fue un hombre que se le puede decir, tengo que obedecerle, porque fue un hombre irresponsable. Fue un hombre que los abandonó, o fue un hombre que no se hizo cargo de ellos. O por otro lado también la madre. La familia hoy en día, como en todas las épocas, está siendo atacada por este tipo de problemas. La falta de comunicación en los hogares está causando de que se descuide el aspecto espiritual y que tampoco los hijos conozcan lo que es la voz del Eterno. Por eso es que nosotros estamos muy de lleno trabajando en la cultura hebrea. Porque la cultura hebrea es una cultura rica y sobre todo se utiliza mucho lo que es la repetición. Pero también define los roles del padre y de la madre. Define los roles de los hijos, el propósito de los hijos. Define el rol del padre y de la madre y el propósito de los hijos. Hoy en día la cantidad de países latinoamericanos están pasando por una situación en que toda la familia y los hijos se están criando. Las familias son homoparlantes. Y esto lo discutíamos en estos días en la universidad. Hoy en día hay cantidades de madres solteras, pero yo le pregunto, ¿por qué esas madres están solteras? ¿Por qué es tan fácil una mujer salir embarazada
qué es lo que está pasando. Un niño que se cría sin el papá, un niño que se cría sin la madre. ¿Cuál es el producto? Tiene que venir la abuela a criarlo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Que la gente tiene que entender que para poder ver una comunicación familiar, eso tiene que ser un constructo. Por eso, cuando usted analiza los países nórdicos, los países europeos que más se han desarrollado, lo que ha conllevado a esos países a desarrollarse ha sido la educación. Y eso fue lo que el Eterno le dijo a Israel en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Esta palabra que yo te estoy mandando hoy se las repetirás a tus hijos, tú educarás a tus hijos. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de él. Pero una familia que no guarda mandamiento, que no sigue regla, papá por un lado, mamá por el otro, imagínese usted qué orden va a haber ahí. Se repite la escena. Muchacha saliendo embarazada, adolescente cuidando niños, y sigue, se repite y se repite y se repite la escena. Hogares distorsionados, hogares separados, y cada vez más el índice de madres solteras se incrementa. ¿Qué vamos a hacer con esto? Hay que regresar a la Torá, hay que regresar a los principios, hay que regresar a la cultura de los valores. Tenemos que regresar a eso. Hay que dejar un poco atrás este modernismo y regresar atrás y volver a la cultura de los valores, del respeto, la solidaridad, la obediencia, para que podamos decir que tenemos hogares. De lo contrario, vamos a seguir mirando lo mismo, que la familia cada vez más se están yendo a pedazos, porque si papá no tiene una relación con el Eterno, no tiene ningún tipo de relación con el Eterno, ni mamá tampoco, y cuyas relaciones están totalmente destruidas con el Eterno, mucho menos van a tener una relación buena, ni tampoco van a tener hijos buenos. Hay que regresar a la cultura de los valores, a la predicación de los valores. Por eso yo le digo, prefiero enseñar valores sin religión que una religión sin valores. Hay que volver a la cultura de los valores para que podamos ver si podemos salvar un poquito de alguna de tanta gente que se está perdiendo entre el espacio y el tiempo. Si papá no puede escuchar ni conoce escuchar la voz del Eterno porque no tiene ninguna relación con él, mucho menos va a tener una relación con sus hijos, y sus hijos no van a tener una relación buena con él, ni sus hijos van a tener una buena relación con el Eterno. Y ahí es donde está el problema. Entonces, muchacha soltera, antes de usted hacerle caso a alguien, verifique primero, entienda que el matrimonio, el tener un hijo no es como yo ir al colmado y comprar 5 pesos de azúcar, ni tampoco comprar 2 botellas de leche. No, tener un hijo es una responsabilidad muy grande. Pero hoy en día en nuestros países esa es la situación que está pasando, la irresponsabilidad paterna. Pero usted, muchachita que tiene 13, 14, no salte su edad. A los niños hay que enseñarlo que tienen que vivir como niños. Los adolescentes tienen que entender que no puede brincar. Un adolescente que brinca la universidad y luego viene y salta un hijo cuando no debe de tenerlo en ese tiempo, porque se supone que ya a los 18 años el muchacho tiene que estar terminando su bachillerato para irse a la universidad, pero no, la muchacha de 14 brinca el bachillerato, una barriga. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a haber un problema, va a haber un desajuste totalmente. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene su tiempo. El libro de Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Por lo tanto, las muchachas de hoy, antes de usted pensar en hijos, empezar a tener relaciones, porque es muy fácil la muchacha salir embarazada. Lo más fácil es una muchacha salir embarazada. Y lo más fácil de un joven es embarazar a una muchacha y salir corriendo. Y luego se repite y se repite la historia. Eso hay que pararlo en esta cultura. Las jóvenes tienen que entender que no pueden saltar el bachillerato para luego salirte embarazada por culpa de tu cabeza, por no llevarte de tus padres, por creerte que tú te la sabes toda. Entonces ahí es donde viene el problema de la abuela que tiene que criar los niños, la mamá, la muchachita que tiene que criar al muchachito, porque una muchachita de 13, de 14, de 15, de 18 años lo que va a cuidar un muchachito, 2 muchachos. Entonces, evítese eso y centralícese a estudiar. Llegará el tiempo de usted tener una familia, pero que sea una familia con responsabilidad, porque el sexo amerita responsabilidad. Hoy en día,
todo le echa la culpa al gobierno, la culpa al gobierno, pero el gobierno no manda a nadie a embarazarse. Y ese es el problema, que hay que volver a los valores. Pero ¿cómo vamos a regresar a esos valores cuando la primera mal ejemplar es la mamá y los hijos reproducen lo que ven en la casa? Entonces, si el Eterno, si tú no tienes una relación con el Eterno, tu hijo no va a tener una buena relación contigo, ni tu hijo va a tener una buena relación con el Eterno, porque ni siquiera escuchan, no escuchan. El papá no escucha la voz del Eterno, la esposa no escucha la voz del esposo, el hijo no escucha la voz del papá, mucho menos va a escuchar la voz del Eterno. Eso es así, es una relación. Entonces, Elohim no es ajeno a esa necesidad de comunión que tenemos nosotros. Él quiere convivir con nosotros y nos dirige, y su palabra está cargada de amor. Pero hoy a la gente se le enseñó una religión superficial, donde le enseñaron y le compraron una Biblia y leen un salmo todos los días, pero no lo viven. Hoy el mundo está lleno de gente teórica. Muchos bibliólogos, come Biblias, se saben toda la Biblia, se saben todo, pero tienen una vida espiritual desbaratada. Conocen la Biblia de cabo a rabo, pero no la viven. Son una gente muy inteligente, pero ya van por 4 matrimonios. Entonces dígame a ver entonces, se supone que el Eterno habla a través de su palabra, sí. Y todo el mundo dice, yo conozco la Biblia, yo sé más Biblia que tú. Y un montón de teóricos. Y gente que son maestros de todo y oficial de nada. Entonces, procure aplicar un poquito de lo que usted se sabe y no trate de aprender tantas cosas y no aplica nada. Hoy en día un montón, a mí a veces me incomodo cuando a mí me llaman para hacerme cierta pregunta y tantas cosas, tanta alevosía, cuando son gente que no están viviendo nada, no están guardando mandamientos, no están viviendo nada. Y eso es con una pavoneadera y esa filosofía y esa cosa, y con un conocimiento, ultra, y nada, no están viviendo nada. Mira a ver cómo está su familia, mira a ver cómo está su vida, mira a ver cómo está a su alrededor. Están desbaratados espiritualmente. Entonces, ¿de qué usted me está hablando a mí? Procure ese poquito que usted se sabe implementarlo y que usted tenga una relación con el Eterno y que entonces eso se refleje de una manera práctica, no superficial. ¿Por qué? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Elohim nos habla al corazón a través de su palabra, de su Torah. Por eso fíjese, los tefilín tienen aquí un solo rollo, un solo verso tiene el tefilín que va en el lado izquierdo. Y el que va aquí en la frente tiene varios textos. ¿Por qué el que tiene en la frente aquí tiene varios textos? Porque en la mente pueden caber muchas cosas, pero en el corazón no pueden caber varias cosas. Por eso el tefilín, la cajita que va aquí en el lado izquierdo, que mira el corazón, esa cajita tiene un solo verso. ¿Por qué? Porque en el corazón no pueden habitar dos cosas, es una. Yeshua dijo, nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno o servirá o rechazará al otro. Una sola cosa debe de caber aquí. Entonces yo por eso escucho a la gente cómo hablan y cómo se manifiestan y cómo dicen, y muchos filósofos y mucha gente sabia y se saben de todo y saben más que yo y son todólogos, saben todo, saben halajá, saben cabalá, pero ¿y su vida espiritual en qué está? Prefiero no saber tanto y vivir una vida práctica, vivir un poquito de lo que predico y no vivir con tanta alevosía. Tanta gente que usted lo ve, mire, muy filósofo, sello y muy cosa. Vaya a su vida espiritual para que usted vea, analícelo espiritualmente. Vaya a su vida conyugal, vaya a su vida familiar para que usted vea destruido. ¿Por qué? Porque esto no se trata de apariencia, ni que yo sé más que tú, ni que tú sabes más que yo. Si tú sabes más que yo y tu vida está destruida, yo no quiero saber lo que tú sabes, porque eso me indica a mí que lo que tú sabes no te está aprovechando. ¿Ve? Entonces, por eso he salido un poco de las redes sociales. Por eso al Facebook entro cuando publico algo y salgo de una vez ahí. Porque el Facebook se ha categorizado por un caldo de cultivo de dime y diretes. Tú el que me viene a criticar en mi Facebook, yo lo saco.
que algo me gusta del Facebook y es que yo borro gente, elimino gente y no caigo preso. Por eso, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Elohim habla a través de su palabra. Por eso, la oración, la tefiló, es nuestra forma de escuchar y de hablar con el Eterno. Mucha gente ha asumido que las raíces hebreas es venir a coger lo frío, suave aquí, sin orar, sin ayunar, y están muy equivocados. Por eso, mucha gente ha venido del cristianismo a coger los rilá aquí al mesianismo, sin orar, sin ayunar, y por eso están así como un torpedo, explotado, desbaratado. Esto no se trata, yo no sé para qué la gente quiere tanto conocimiento, y busca conocimiento, y busca conocimiento, y busca conocimiento, pero no oran, no ayunan, no hacen nada. Hay que orar. Mire, la oración, la tefiló, es nuestra forma de escuchar y hablar con el Eterno. Si usted no ora, si usted no hace tefiló, ¿de qué manera usted va a sentir que el Eterno le habla a su corazón? No le va a hablar, porque el Eterno es espíritu y a tales adoradores busca que le adoren. Si su alma no está acondicionada para escuchar la voz del Eterno, Él no le va a hablar a usted. No le va a hablar. Hay gente que quieren que Él lo toque. Y como dice el muñequito por ahí, usted tambora para que Él lo toque. ¿Usted quiere que Él lo toque? Métase a ayunar, métase a orar, haga una rutina de tefiló por la mañana, por la tarde, por la noche. Búsquelo intensamente, deje de parlotear tanto que usted sabe que yo sé más que aquel, que ese no sabe. No hable de eso, vaya al fondo. Entonces la tefilot, mire qué bonita imagen yo encontré ahí para el asunto de la tefilot. A ver si el control, que a veces se me duerme, la pone, mire. Cuando la gente ora, hasta los animales oran. Mire, la tefiló, la oración es nuestra forma de escuchar y de hablar con el Eterno. El problema de nosotros es que hablamos demasiado. Debemos de hablar menos y esperar que el Eterno, y aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Entonces, la Torá contiene la palabra de Él, por lo tanto hay que leerla. Acógela en tu corazón. Estúdiala con sinceridad, no para andar buscando problemas y en todos los lados viven haciendo preguntas incoherentes. Viven preguntando y pregunta aquí y pregunta esto. Mire, hoy en día se ha levantado una cantidad de gente. Ya yo estoy en una situación que cuando a mí me preguntan algo, a veces yo ni contesto. Porque hay gente que le preocupa el size de la chancleta de Moisés. La túnica y la dimensión de la túnica que le pusieron al Mesías. Esas no son cosas relevantes. Esas no son cosas relevantes. Estudie la Torá para crecer, para que su vida espiritual crezca, para que usted se organice, para que deje el desorden espiritual. Hay gente que ha venido a regresar a sus raíces, pero no se ha organizado. Tienen un desorden de vida, viven una vida en desorden. Y así el Eterno no va a obrar. El Eterno nunca va a obrar de esa manera. Hay que organizarse. Si usted quiere escuchar la voz del Eterno, acondicione su vida. Organícese. Organícese espiritualmente. Esto no se trata de conocimiento y de mucho conocimiento y de mucha búsqueda. Y yo sé Torah, y yo sé Kabbalah, y yo sé Kabaná, y que yo sé qué. Eso no se trata de eso, hermano. Se trata de usted aplicar, así sea lo poquito que usted tenga, usted se lo aplique. ¿Ve? Entonces, ya para ir concluyendo, mire, nos dice el Salmo 119, verso 5, tu palabra es lámpara y luz a mi sendero. Tejilín 119, 105. No hay una luz que sea más clara que este Salmo. Entonces, el libro de Deuteronomio 6:4 tiene la declaración más grande, que es lo que ha perpetuizado a Israel. Mire, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch en Kevod Malchuto Leolam Bae. ¿Qué es lo que dice? Escucha Israel, el Eterno nuestro Elohim es uno, bendito es el nombre de su reino glorioso eternamente y para siempre. Mire, escucha, Shema, Shema es más fuerte que Shama, porque Shema quiere decir escucha. Oye bien, pon atención. Permite que yo te hable, escúchame, es lo que quiere decir, escúchame. Hay que aprender a escuchar la voz del Eterno, porque definitivamente si no es así, no va a poder conocer la forma en que el Eterno habla a tu corazón. Por eso tú tienes que enseñar a tu hijo
o a tu hija que al que Elohim le habla, él también le escucha. Pero hay que buscar la manera de cómo es que el Eterno me habla a mí y cómo yo debo de cultivar el escuchar la voz del Eterno. ¿Por qué? Porque bien lo dice que al orar busca un sitio tranquilo y ora al Eterno. Ora al Eterno, enseña a tu hijo a eso. A que muchos no enseñan a su hijo a orar. No, a eso no, pero sí lo enseñan a tomar. Le ponen la botella en la mano. Le ponen la pistola en la mano para eso, para que aprenda a ser violento, para que se aparte de las cosas buenas y entonces después mañana, escúchame bien, si tú no acercas a tu hijo al Eterno, tendrás que irlo a buscar a la cárcel mañana. Entonces, escucha la voz del Eterno, enseña a tu hijo a hablar con el Eterno, y si los hijos hacen lo que los padres hacen, entonces yo me doy cuenta por qué que hay mucha gente que no, por qué veo la situación espiritual de la gente. ¿Por qué? Porque la gente no le gusta orar. La gente no le gusta orar. La gente quiere orar solamente cuando hay problemas. Entonces, ¿quieres escuchar la voz del Eterno? Acondiciona tu alma. Acondiciona tu vida. Crea un espacio en tu vida. Donde quiera que tú estés, lo primero que tienes que hacer en tu lugar donde tú vas a pernoctar es el lugar donde tú vas a orar. ¿Cuántos oran antes de acostarse? ¿Cuántos le dicen al Eterno, aquí estoy? No, se acuestan así. Y luego entonces, cuando vienen los problemas, entonces vamos a clamar. Y así no es. ¿Quiere que el Eterno te hable? ¿Quiere descubrir la forma que el Eterno te hable? Acondiciona tu alma, acondiciona tu cuerpo, acondiciona tu vida para que puedas escuchar la voz del Eterno. Que el Eterno te bendiga y continuamos con los siguientes estudios en la próxima semana. Shalom, shalom.